Aprecio a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que me tome esta llamada telefónica, la jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México. Claudia, gracias por la comunicación. Buenos días. Al contrario, buenos días. Oye, cuéntanos un poco sobre estos esquemas presentados el día de ayer, estos programas presentados el día de ayer para pues responder a las contingencias ambientales atmosféricas. Justamente el día de ayer, de hecho, tuvimos aquí una mesa con científicos, con especialistas en los temas, y había cosas que, pues francamente, la mayoría creo que no conocíamos. Una de ellas es que todo esto se puede predecir. Tú a las 2, 3 de la tarde del día de hoy ya podemos saber cómo va a estar más o menos el nivel de contaminación de mañana con una pues precisión bastante buena. Cuéntanos, Claudia, ¿en qué consiste este nuevo programa? Sí, muchas gracias. Son dos periodos, digamos, el que se presentó ayer, que es el de contingencias ambientales, y la próxima semana presentamos ya las líneas generales del programa integral para reducir la contaminación en la zona metropolitana del Valle de México. El de contingencias, ayer lo novedoso es uno que se presenta una fase preventiva antes de llegar a la fase 1 de contingencia. La fase preventiva, en el caso del ozono, sí puede haber con un 70% de probabilidad de tener una buena estimación, una predicción para el siguiente día a partir de los datos meteorológicos. Entonces, la fase preventiva en el caso del ozono, si la contaminación está alta y además se espera que al otro día esté más alta, inicia la fase preventiva. ¿Y en qué consiste esa fase preventiva? Pues esencialmente son medidas para el gobierno o para los gobiernos. El gobierno de la ciudad, las alcaldías, el gobierno del Estado de México, los municipios y el gobierno federal. En este caso se suspenden varias actividades que tienen que ver con servicios urbanos que pueden incrementar la contaminación, como asfaltar, bachar y algunas otras actividades, y también dejan de circular el 50% de los vehículos administrativos de los gobiernos. Esto, además de que la sola reducción de los vehículos va a tener un impacto, también es una muestra a la ciudadanía de que los primeros que tenemos que actuar pues somos los gobiernos, ¿no? Los funcionarios públicos. A ver, entonces, este dato lo tienen a las 2 de la tarde, tengo entendido, ¿no? Exactamente, a las 2, 3 de la tarde se hace una estimación al otro día. Y si a las 2 de la tarde dice fase preventiva, dejan de circular tales vehículos y dejan de hacerse tales actividades, y se informa también a la población para no salir a correr al aire libre porque puede tener mayores impactos a la salud. En cuanto a precontingencia. Sí, es como una precontingencia, como existía antes. En el caso de las partículas, ahí no se puede predecir, ahí es más complicado, pero se establece que en los 135 puntos también se establece la fase preventiva. Y luego en la fase 1 también hay más medidas, porque realmente se quedó pues muy anquilosado el programa de contingencias, solamente había restricciones para los vehículos más antiguos, pero en realidad pues ya la flota vehicular de la zona metropolitana pues se ha ido modernizando. Y aun cuando son menos contaminantes que los anteriores, tampoco los vehículos nuevos son mucho menos contaminantes porque no ha habido actualización de las normas para vehículos nuevos. Y tengo entendido que además, lo que se busca, Claudia Sheinbaum, es que baje el nivel de tráfico, digamos, la densidad, porque pues a final de cuentas, cierto, en la Ciudad de México la mayor parte ya cada vez de vehículos es nuevo y pues sigues teniendo una cantidad importante de tráfico, que es lo que entiendo genera más contaminación. Así es, hay muchos vehículos en la calle, el parque vehicular se ha incrementado. No hay datos reales exactamente porque realmente no se mide, y hay muchos vehículos, por ejemplo, que se han emplacado en Morelos por el tema de la tenencia, entonces circulan todos los días aquí, viven aquí, pero tienen placa de Morelos, entonces eso evita tener datos exactos, pero lo cierto es que se ha incrementado entre 30 y 50% la flota vehicular en los últimos 10 años. Y esto pues incrementa la congestión vehicular, entonces no es lo mismo tener un vehículo circulando 15 minutos que tenerlo circulando 30 minutos, una hora, pues obviamente genera más contaminación. Van a entrar en fase 1 y en fase 2, holograma 0 y doble 0. Los únicos que estarían exentos serían eléctricos, nos lo pregunta mucha gente aquí en el WhatsApp. Exactamente, Claudia. Los únicos exentos son eléctricos e híbridos, son esos dos.
Los demás es distinto, los que tienen 0 y doble cero es de acuerdo a la terminación de su placa, el día que le corresponda. Los unos son pares o nones y los dos pues sí dejan de circular. Y además hay otras acciones más preventivas y también de acción para los vehículos ostensiblemente contaminantes, que la ciudadanía tiene razón, no puede ser que nada más paren los vehículos privados cuando hay vehículos que están echando humo en las calles. Entonces, la multa se incrementa para los vehículos ostensiblemente contaminantes en contingencia, pero además la próxima semana ya vamos a presentar algunas acciones para transporte de carga, para control de transporte de carga en la ciudad. A ver, esto es importante. A quien se pase, quien entre en una etapa de contingencia, entremos en una etapa de contingencia, ya pues me vale y saco el coche, y además este todavía es altamente contaminante, o sea, la multa se incrementa. ¿Cómo va? ¿Doble o qué pasa? En el caso de ostensiblemente contaminante, al triple. ¿Al triple? Al triple, sí puede llegar a 5,000 pesos la multa ese día, y si son camiones todavía puede incrementarse más. Entiendo también que con acuerdo con la CAME se va a cerrar en fase 2 la refinería de Miguel Hidalgo. Bueno, sí, se reduce. No se cierra por completo, pero hay una reducción también en fase 1 del 30% de su operación, y estamos trabajando también ahí en otras acciones de tal manera que pueda haber más gas natural para la industria, que es un combustible que tiene, pues que genera menos partículas sobre todo, que puede ayudar a disminuir la contaminación, pero ya es este programa que va a traer acciones inmediatas y acciones de mediano plazo, porque aquí el objetivo es entregar una ciudad más limpia que la que recibimos. Estamos hablando de una posible, al final no se puede saber con toda certeza, pero de una posible época en el año o etapa en el año en donde entraremos en estas contingencias. Tengo entendido son más o menos un máximo de unos 10 días, ¿no? O sea, al año que pudiéramos estar el número de contingencias al año en algunos casos son 3 o 4, depende mucho de la meteorología, de si hay fase niño, fase niña, a nivel planetario, que son corrientes de marinas que cambian, y que además ahora con el cambio climático pues está cambiando todavía más. Entonces no estamos hablando de todos los días, sino estamos hablando pues de situaciones extremas, porque las contingencias ambientales se decretan para que no haya más riesgo a la salud. Ese es el objetivo de la contingencia, que evitemos que crezca más la contaminación para evitar daños a la salud. Ese es el objetivo, son algunos días al año, y ya vamos a entrar a un periodo pues también de promoción de nuevas tecnologías, que finalmente no solamente la tecnología, sino también otros patrones de comportamiento. Si nosotros comenzamos a compartir vehículos, a generar dentro de las empresas estos esquemas, pues obviamente va a permitir que disminuya la congestión vehicular y disminuya la contaminación. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno en la Ciudad de México, te aprecio mucho que me tomes la llamada, Claudia, y bueno, pues estamos al habla, ojalá que podamos seguir platicando de estos y otros temas aquí en la ciudad con mayor amplitud. Te aprecio la comunicación, Claudia Sheinbaum. Al contrario, muy buenos días. Gracias a la jefa de gobierno de la Ciudad de México.